Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast del Foro Matrioska. Somos un foro de escucha, reflexión y expresión con enfoque interdisciplinar, diverso e interseccional. Hola a todos, todas las escuchas, los escuchas. Nos encontramos aquí en la superoficina guarida de la Liga de la Justicia, madriguera, nido de San Barrial, grabando este episodio número 4. Número 4. Número 4. ¿Ya llevamos 4? Apenas en un año. Número 4, titulado ¿Quieren pensar a los niños? Por favor. como a grandes rasgos de qué hablaremos hoy. Bueno, acerca de cómo las instituciones colocamos las infancias, un poquito cómo se institucionalizan, cómo les afecta a las infancias esa institucionalización, cómo se tramita esa institucionalidad, sobre todo un poquito más orientado hacia las casas hogares. Sí, sobre todo tomaremos como base este tipo de instituciones. A la postre usaremos el término institución refiriéndonos a las casas hogar y bueno, también a la familia, pero en la familia más bien diremos tal cual, ¿no? Familia. O sea, más o menos lo que vamos a hablar aquí es pues el proceso, ¿no? De las personas. Y esto un poquito también desde nuestra experiencia. Claro, sí. Laboral, personal y pues profesional, ya como también psicólogos, tratando con este tipo de casos. Va más o menos la información de este episodio, ¿no? Sí. Tomamos como punto de partida o como referencia cultural, artística, una película de animación francesa del 2006, creo. Creo que sí. Llamada La vida de Calabacín. La vida de Calabacín. No spoileamos, véanla, está muy recomendable, muy triste, por lo menos a mi sentir. Sí. Triste, muy cruda, pero que no es menos cruda que la realidad de muchas personas. 2016. Perdón por la interrupción, 2016. Es que siempre calculo 10 años antes. Quisiera agregar que partimos de experiencias que a lo mejor no necesariamente vivimos, pero que ustedes también que nos escuchan, pues deben de tener cierta información, cierto contexto sobre lo que estamos hablando. Es algo que también podemos ver en redes sociales, en la tele. O sea, hay muchas formas de poder saber qué sucede dentro de las casas hogar, más allá de si lo vivimos o trabajamos en esos ambientes. Y también qué podemos hacer para dejar de vivir ciertas cosas o sostener acciones, actitudes que algunas instituciones sí hacen, ¿no? Por cierto, para ya arrancar con todo, quiero hablar una cosa de lo técnico. Como les compartíamos, estábamos aquí en la guarida, cuartel general, cuartel secreto de San Barrial y todos los espacios que surgen de y o se entrelazan con, pues como tenemos los instrumentos a mano, pues más o menos si queremos tomar la palabra pensamos en mi caso la darbuka. Yo elegí el handpan. El handpan o tongam. Y en mi caso es un huevito. ¿Huevito qué? Una maraquita de mini, ¿no? Pensemos el punto de partida que claro viene de antecedentes ya sea recurrentes o de incidentes contundentes. Son una multiplicidad enorme, pienso yo, única de cada persona, por la cual llega a estas instituciones y o es extraído o extraída para colocarla en alguna, ¿no? Incluso no de su mismo contexto geográfico, ¿no? Sí. Puede ser en otros estados, como decíamos, hay un montón de configuraciones. Más o menos los casos más recurrentes, yo podría pensar la falta de pues educación, y lo digo en el sentido de tal vez embarazos no necesariamente bien planeados, bien anticipados, decididos, tal, pues desde ahí una primera gran complicación, ¿no? Un gran bache, un gran primer obstáculo que tienen que librar las personas sin poderse valer ni un poquito por ellas mismas, ¿no? O sea, desde que nacen, pues, como consecuencia general también en este tipo de situaciones tendremos tal vez unos padres o uno de los dos
con un nivel educativo, pensémoslo, no muy alto, empezando en los grados académicos, y por tanto, pues un trabajo tal vez no muy bien remunerado, tal vez, Sí. que tengan que salir a trabajar los dos, y bueno, en la actualidad casi que es ley. es ley esa dinámica cotidiana familiar. Entonces, ¿quién cuida al producto? Pensar primero en las mamás, es decir, abuelitas de niño, niña. Otra opción, pues siempre guarderías, un montón de complicaciones y de complejidad en esto. Entonces, pues una general por la que las personas están en este tipo de instituciones, casas hogar, yo pensaría y colocaría la falta de educación o la educación. El sesgo educativo. Exacto. ¿Qué otra piensan? Yo creo que también una de las más frecuentes tiene que ver con consumos problemáticos. Y yo creo que sobre esto es bien importante mencionar que no todo consumo es problemático y que además puede no ser problemático para la familia. Partiendo también un poco de lo que comentaba Gato, sabemos que los estratos económicos, las condiciones sociales, educativas, económicas, culturales, históricas y un montón de cosas más que antropológicas. sí, que podremos agregar, pues no son iguales para todos, y aunque no sean consumos problemáticos, sí puede llegar a generar ciertas problemáticas dependiendo de estas cosas, de la economía, de la educación, del trabajo. Incluso a veces ese tejido, ese entramado de estas esferas de que hablas, son los que lo hacen problemático, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Entonces, pues todas estas cosas le agregan complejidad a lo que es el consumo y entonces sí se vuelve problemático, además de muchos otros factores que pueden influir. Pues hay muchas familias en las que sucede esto y que de verdad genera repercusiones dentro de la familia y que esto pues también se vuelve evidente, pues tampoco es un ambiente o puede llegar a ser un ambiente que no es apto ni para los adultos que están ahí ni para las infancias que forman parte de la familia. Entonces una de las opciones es pues quitarle los niños a los papás porque son irresponsables, porque no pueden, porque tienen este consumo problemático y entonces los niños quedan a expensas, a servicio, a decisión de las instituciones, de lo que las instituciones consideren mejor para esos niños, niñas, y a partir de ahí pues ya se llega a las casas hogar. Y son estas instituciones que no necesariamente son las casas hogar desde un principio. O sea, llámese, por ejemplo, juzgados de, no sé, se van al juzgado de lo civil y en el juzgado de lo civil un abogado, una abogada deciden si esos niños son aptos o no para entrar en una casa hogar. Una casa hogar a veces provisional, porque no siempre son las definitivas. El proceso de adaptación, de estar en sus casas, que aunque problemáticas o no, sus vidas, ellos las significan como su vida. Y pasar a un espacio donde aparentemente sí podrían estar como más seguros, sí podrían tener más posibilidades de bienestar y demás. No necesariamente ellos lo van a tramitar de esa manera, sí, porque no necesariamente va a ser el bienestar que ellos están deseando, ¿no? Y desde las conceptualizaciones que ya se hicieron de bienestar, eso no tiene nada que ver con lo que ellos aprendieron que es una familia o un hogar. Que justo en Calabacín, o sea, que donde en la película que estamos como agarrando de referencia, sí pasa esto de no te preocupes, te vamos a llevar a un lugar donde vas a estar bien. Un lugar mejor. A un lugar mejor, y que justo Calabacín sí se pregunta en algunas ocasiones y se dice como, yo no quiero un lugar mejor era mi casa. Aunque mamá alcohólica, aunque mamá no sé qué, aunque papá no sé qué, mi casa es lo mejor. Y ahorita que está como muy de moda esta onda de la crianza respetuosa y demás, no estaría de más también pensar este tipo de implementaciones en las instituciones, desde lo respetuoso que implica, desde lo que implica ser empático con el niño o niña, para poder sí resolver y tramitar con él que van a estar en un lugar sí efectivamente mejor y que ella no lo significaran desde un principio no quiere decir que no lo sean. Claro. Pero que es un proceso bien complejo, bien arduo de vamos a hacerlo de esta manera más amable, pero que eso incluya a las instituciones, a todas las instituciones por las cuales pasan estos niños, desde los abogados, desde los contadores de los lugares donde los llevan, porque les guste o no, aunque sean asociaciones civiles, sí trabajan como una empresa. Sí, son una institución como una empresa y aunque ellos no gasten el dinero como una empresa y lo piensen así, sí en la administración se fungen de esa manera, ¿no? Sí. Previamente a esta grabación hablábamos de la complejidad que implica esa doble función o doble colocación según sea la parte del proceso o la aplicación de una sobre la otra, que son las casas hogar versus la familia. Es más o menos como esta cosa de necesitamos una policía que vigile a la policía. Vigilar, entre comillas, a la familia en el sentido el trato, el cuidado de los niños, cuidado respetuoso, que decías tú se puso de moda
siempre debió estar de moda. Tal vez nada más es el término, ¿no? O sea, tenemos bien presente que desde hace mucho tiempo existe. Perdón, sí, añadiendo eso, solo sí es desde pensándolo como en la coyuntura que estamos ahorita. Sí, sí. Y de la ruptura de un chorro de discursos Sí. que hoy sí colocan en el término moda en la crianza respetuosa. Más o menos, así como se le sanciona, pensemos al niño o niña dentro de la familia, de cierta manera esta otra institución sanciona a la familia en un juicio, en un careo de estas dos instituciones, pues siempre tiene la de gane la institución que extrae, ¿no? Pensando en la serie de reportes que tuvo que haber para que fueran a visitar a la familia, ¿no? Sí. O tantas formas que puede haber. Y que también parten de como una cierta rúbrica de cómo debería de ser esa familia que visitan o a la que están observando, para saber si de verdad es una familia desde esos conceptos tradicionales de el papá debe de estar así, y a lo mejor debe de ser proveedor de la casa, y la mamá a lo mejor también trabaja, pero está al pendiente de los hijos, y los hijos son así, o sea, también se parte de eso, y Claro. si cumplen o no con esos requisitos de familia, se les deja en paz o se les atiende, ¿no? Claro, de hecho, ¿se acuerdan del episodio Peekaboo de Breaking Bad? Que es mi favorito en la vida, el del niño que vive así como sí. en una casa bien deplorable, Sí, sí, sí. y sus papás adictos y no sé qué. Justo el niño que no tiene diálogos o sea, verbales en el episodio, el niño actor, transmite un montón de cosas. Se le nota satisfecho en ese lugar, con esas condiciones, casi se podría decir viviendo entre ratas, por decirlo así. Justo también lo que decías de Calabacín, no sé si allá me vayan a dar esto que me dan aquí, que yo ya estoy satisfecho con esto. Pero lo que íbamos es el proceso desde que es extraída la persona, siempre llevado, tramitado, transitado por las lógicas institucionales, que no siempre son justas, no siempre las dos partes, o son más, parten de las mismas características, de las mismas coordenadas, para poder tener el favor de quien se queda con el niño, ¿no? Tan solo eso. Y ni una ni otra en ningún momento toman en cuenta la palabra del niño o de la niña, ¿no? O sea, cero elección, te mueves con quien el abogado o el conjunto de abogados Sí. te digan que te vayas, ¿no? O consigan que te vayas. En este sentido, ¿cómo podríamos pensar ese inicio, ese rebobinar Sí. en ciertas partes del el proceso de vida del niño o niña? O sea, lo educativo, lo cognitivo, lo perceptual, lo interaccional. Pues pienso que, o sea, dentro de todo lo que ya es complejo y que no es necesario decir a cada rato esto es súper complejo. Bueno, yo con experiencia sí en este tipo de instituciones, adentrada, trabajando en una institución, laboralmente hablando, en una institución casa-hogar, vaya, se ven muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, se ven muchas cosas positivas y negativas y también, ¿no? Un montón. Mira, mayormente sí hay como un dispositivo, un protocolo a seguir, ¿no? Sí. O sea, sí hay recursos también que se destinan para educación, recursos que se destinan para los cuidados, para los alimentos y demás. A ver, por ejemplo, ¿quién les educa a los niños? Por lo menos en la que tú estuviste, que no sé si el nombre tenga que figurar. No diremos nombres, pero sí sé que en la casa de hogar que yo estuve trabajando, hay un recurso, evidentemente hay un recurso federal, porque estas casas hogar que son subrogadas, es decir, hay casas del DIF oficialmente, que son las de gobierno federal, y que hay en todos los estados, y hay otras que son particulares, como en la que yo estaba, que aparte sí se nota una diferencia grandota, porque las particulares también consiguen otro tipo de recursos de otro tipo de empresas. Eso es lo que te voy a decir, que son como híbridos, ¿no? Ajá. Porque también, yo tengo entendido, si llega un recurso federal, y aparte de eso llega un recurso de la asociación y de las empresas que lleguen a donar a la asociación civil. Hablando de educación, por ejemplo, hay muchas instituciones que becan a los niños, o hay instituciones particulares que apadrinan a los niños. Es decir, otros padres de familia que pagan colegiatura en la escuela, mayormente de paga, evidentemente, adoptan a un niño, apadrinan a un niño en la escuela y pagan una parte o un porcentaje de la inscripción, pagos y demás. Mencionabas también salud. ¿A quiénes le envían a los niños y niñas? Bueno, en las casas hogares debe haber también un médico, siempre como de cabecera,
Ese médico de cabecera se encargaba de, si hay alguna situación especialista. En la casa donde yo estuve, había situaciones físicas en algunos niños que sí ameritaban incluso en una ocasión una cirugía hasta en Estados Unidos. Uh-huh. Y que fue apadrinada, o sea, esta cirugía la apadrinan ciertas instituciones. Todo se vale de recursos, o sea, todo se vale de quién da, quién dona y demás. Sí. Y dona, lo decimos aquí entre comillas, porque pues se mueven un chorro de cosas en las que claro, ahorita no nos vamos a meter. Por ejemplo, ahí en esa casa hogar sí había un médico, una mujer médico o médica, que se encargaba como de todos. Pero, o sea, era para todos. De las dos casas hogar, dos diferentes, en diferentes lugares, ella atendía a toda la población. Dice, no, hasta que se enfermen 20 bolitas. Y a veces se aplicaba así, o sea, a veces se aplicaba tipo hay 1 o 2 y es como, pues sepáralo del grupo y evita que los demás se contagien porque ahorita no está la doctora, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, donde yo estaba, que sí había cuneros y había niños hasta los 6 años, 7 años por ahí, porque los niños mayores estaban en la otra. En esa casa hogar que estaban los de cuneros que son bebés recién nacidos o bebés muy pequeñitos, allí sí había como enfermeras de turno, pues. Uh-huh. Porque también ahí sí ya es un poquito diferente el trato. Sí. Bueno, mucho diferente el trato. Uh-huh. Sí, sí. Y los cuidados y atenciones. Y las necesidades, ¿no? Sí, para con los niños. Entonces sí, ahí sí había alguien que estaba como de planta, pero aún así se escuchaban situaciones complejas. O sea, no voy a entrar en detalles, pero pues sí, no todos los niños entran porque solo los papás tenían con problemas de consumo, ¿no? Y ya. O sea, hay un chorro de condiciones terribles y catastróficas en las que evidentemente decimos, sí, qué bueno que los trajeron. El asunto sería como hacerlo más amable. Pero hablando institucionalmente como de las cosas ahí de educación, salud, alimentación. De alimentación, muchos lugares, muchas empresas donan alimentos. Muchas personas donan alimentos. De todo tipo. Hay un recurso, sí, de todo tipo. Hay un recurso de la propia institución. Como yo estaba trabajando, pues eran jornadas laborales muy largas. Entonces nosotros, bueno, en mi turno prácticamente despertaba y dormía niños. Vivíamos ahí con ellos un rato. Desayuno y comida era con ellos. Y pues ahí nos daban de comer empleadas y todos parejo. O sea, de la misma comida que los niños, nosotros. Sí me enteré, sí vi, sí soy testigo de comida caducada. De que las donaciones las daban un día antes de que se caducaran los alimentos. Y tipo eran 5,000 litros de leche, ¿no? No sé. Y entonces todos 2 días, un día, así a los niños, a nosotras nos atascaban de leche. Era todo lo que hubiera de alimentos ese día con leche. Arroz con leche, para acompañar su cereal con leche. Todo con leche, ¿no? Entonces, es muy complicado porque de repente, pues uno como está acá también afuera institucionalizado y construido y demás, de repente, pues dices, no manches, ¿cómo me voy a comer? O sea, tú vas al súper y no compras algo caducado. Bueno, nosotros luego vamos al expendio y ahí sí, pero... pero ahí es una decisión. Sí. O sea, tú decides comprar o consumir algo caducado. Exactamente, ¿no? O sea, entonces, acá aunque hay una nutrióloga y todo el rollo y que dicen, no hay problema, los niños pueden comer esto y demás, pues finalmente no todo es como color de rosa y no todo lo pintan, no todo lo dicen como es. Yo, una de las cosas que siempre cuestioné es, porque yo me preguntaba y yo investigué hasta que ya estaba dentro de la casa hogar, porque sí, cierto es que, aunque sabía que existía la problemática y demás, nunca me había metido tan a fondo a investigar esas cosas. Pero yo sé que hay un recurso federal que se destina por niño. Entonces yo hacía cuentas y decía, bueno, en esta casa hogar hay una población de arriba de 100 niños, 150 niños. Entre las dos casas hogares, son casas grandes, son casas que fueron donadas, terrenos donados. Las construcciones salen de donaciones. Todo, o sea, muchas cosas salen de donaciones. Sí. Ya sea porque evaden impuestos, porque la gente es buena onda o lo que sea, pero muchas cosas salen de donaciones. Y realmente se conducen y se manejan como empresa. Tal vez lo romántico, lo que preferimos muchas veces es pensar que se condonan ciertos impuestos o cierta cantidad de los impuestos, no tanto que se... que se evadan. Que se evadan. Sí, porque eso es como otra cosa. Sí, por eso justo decía como es muy complicado y... No estoy diciendo en este lugar lo hacían o no, la neta no me consta, pero pues es muy raro, ¿no? O sea, es muy raro que uno ve muchas cosas y así ajustan un chorro los presupuestos. Por ejemplo, de educación, pues era casi que pedir una cartulina, no manches, no pidas tantas cartulinas porque pues no se puede. En mi caso, que yo tenía como grupo de niños más grandes, trabajamos mucho proyectos artísticos y no era mucho el material que se ocupaba, de hecho trabajamos mucho lo del reciclaje y como
reutilizar las cosas y de hecho procurar no gastar muchas cosas de la naturaleza, recursos y demás, pero aún así se nos limitaba un montón, a diferencia de, por ejemplo, la contadora, ¿no? No sé, toda la parte de administración sí les daban el presupuesto que ellos pues querían y a nosotros pues no nos tocaba tanto. Pensando en esta parte de los dineros, sí funciona un tanto diferente un hogar, una familia, a una institución que estamos abordando. Pero el ejercicio o las lógicas siguen siendo las mismas. Unos ganan el dinero, generan, por decirlo así, a partir de sus habilidades, su fuerza de trabajo. Ellos lo generan, ellos lo administran, ellos lo gastan. Otra lógica que se pasa de largo, así como viendo para arriba, las necesidades a veces sí podrían ser de lujo. De un niño. Quiero el Barney de oro, el Teletubby de tamaño real, pero que con cierta mesura pues resulta ser incluso positivo, colocándolo por ejemplo como incentivo, ¿no? Un lujo así. ¿Cómo piensas que los niños no administran eso? De repente un gustillo si se les llega a dar, digo, en muchos casos, yo pienso que la mayoría de los casos. Ah, sí. ¿Cómo se vive esto? Y más o menos lo estoy planteando, o quiero que lo llevemos, encaucemos, sobre la vivencia de esa parte del proceso, que es donde yo colocaría el duelo, o donde se empieza a vivir como la transición, y pues el duelo de ya no vivir en el hogar, ya no salir y ver a los mismos vecinillos, el mismo parquecillo, la misma resbaladilla chueca. O sea, cómo se vive también esos antojillos, o el duelo de que ya no están esos antojillos porque ahora es arroz con leche para acompañar tu cereal con él. Y es una respuesta bien chistosa porque a veces en apariencia no se ve que padezcan la estancia en el lugar. Y lo digo como a veces no se ve que se padezca, a veces no se ve que esté feliz, a veces no se ve que esté inconforme, a veces solo están ahí. A veces no hay los suficientes ojos, las suficientes miradas para dar cuenta de eso, o el suficiente sostén para dar cuenta de si están bien o no están bien los niños. A mí, en mi experiencia como con los niños que llegaron a nuevos, porque también yo llegué con niños que ya están como bien institucionalizados ahí. Me tocó más ver salir que entrar. Por ejemplo, lo que yo noté, sí tienen ciertos gustitos que se les dan. Lo que sí no son sus gustos necesariamente. Por ejemplo, en un cumpleaños o en una reunión, no es como que les den algo de bienvenida propiamente, se les integra como con todo el grupo. Sí hay psicólogas a cargo de los puestos, como psicóloga ambiental. Depende de qué tan bien trabajen, debatible, ¿no? Debatible, es sí. Debatible ese. Muy debatible. En mi experiencia a mí no me tocó ver tan buen trabajo. ¿Cómo que psicóloga ambiental? Es como, así le llaman al puesto, o sea, es psicólogo ambiental, es como del contexto. El psicólogo del contexto, la psicóloga del contexto. Pero es una psicóloga, o sea, es un puesto que solo está para que funcione el lugar, el espacio. Desde lo administrativo, ¿no? Que sí. se pide que haya. Hay una lógica institucional de necesitamos que los niños funcionen así, para que se produzca esto, para que se forme tal. Salirse de esa norma que se mantiene en la institución puede hacer que sea un niño no normal, o un niño anormal, niña normal, y se canalice al departamento de psicología o se tenga un cuidado especial o distinto o tratamiento. Pero sí se busca que se regule a la institución de una manera casi que inmediata. Eso sí es una realidad. Porque de hecho, en varias ocasiones me tocó ver que decían es que, no sé, esta semana estuvieron súper inquietos, esta semana no sé qué, esta semana los niños súper mal, y shalala, pero no consideraban que en esa semana habían ingresado 2 niños o una niña, ¿no? No, okay. Que eso, tan del ambiente, porque... que eso era justo que movilizaban absolutamente todo. Pues sí. Porque aunque ya estuvieran bien institucionalizados, algo se movía, o que saliera uno de su equipo. Sobre todo cuando salían niños que eran como medios líderes en la institución, pegaba mucho al ambiente, ¿no? Sí. Y de repente o también rotaban de grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, donde yo estaba, sí tenían una jerarquía en los grupos. Entonces era el grupo por colores, rojo, azul, amarillo, y el azul era de los pequeños, el amarillo era como de los que están creciendo, y el rojo era de los más grandes. Uno lo hacían por practicidad, otro por edades, para poder clasificar edades. Pero es una realidad que eso segmentaba mucho a la chiquillada en el grupo. Sí. Porque de repente los azules añoraban ser rojos. No alcanzaban a comprender que también los del equipo rojo tenía que ver que ya tenían 1 o 2 años mayor que ellos, pues, más que ellos. Sí. Pero también lo manejaban con mucho de, como ya está lista tal,
ya va a poder pasar al grupo rojo y bravo, ¿no? Entonces Ay, no. era muy complicado porque todos aplaudían y todos era como, súper bien, lo anunciaban en la cena, pero durante el transcurso de la semana se notaban los cambios. Y aparte de repente sí agarraban los niños como esta onda de, tú no, porque tú eres azul, vete para allá, ¿no? Y por ejemplo, para quienes nos tocó pues ser como una parte divertida para los chiquillos, a mí me tocó mayormente el grupo rojo, que eran como niños más grandes. Bueno, los niños más grandes, hacíamos muchas cosas como artísticas y de muy lúdico. Uh-huh. Y pues de repente los chiquitos nos observaban como, ay, queremos hacer eso, ¿no? Sí. No es nada práctico para nosotras estar como atendiendo a todos, porque pues al menos en la población que yo estuve, nos tocaban 8 niños por persona en una jornada laboral de 12 horas, ¿no? No está nada padre estar 12 horas con 8 niños atendiendo mal funcionando. Desde levantarlos, hasta ir al baño, atenderlos en la educación, shalala. Y eso que nos tocaba el turno más liviano, que era como fin de semana. Perdón, entonces en lo que yo estuve observando de lo que tú preguntas, Gato, y a lo que yo puedo responder más o menos ahí es, sí tienen ciertos privilegios, no siempre lo eligen ellos, no siempre deciden ellos qué tener, porque también se les enseña mucho a aceptar lo que te llega, agradece lo que tienes. Y eso es algo bien feo porque... Bueno, puede llegar hasta ser violentos, ¿no? Sí, porque también se autocensuran en muchas cosas. Y bueno, porque también es encauzar, pienso que hay tendencia a que un día se llegue o las personas lleguen a no coloques tu necesidad real. Omite lo que te va colocando que es mucho esfuerzo para mí y no quiero darte. Uh-huh. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, más allá de lo material, o sea, confórmate con este chocolate, pasando ya hasta cuando se interioriza y se reproduce en lo interaccional, así. No le pidas a esta persona que te respete de la manera que es lo más humano, o que te trate humanamente, dignamente, sino antes di que no te grita más. ¿Sí me explico? Entonces es encauzar o formar o transmitir el mensaje de, como yo les llamo, pues personas agachonas, ¿no? Bueno, suena muy severo como yo lo expreso, pero es como... Ni siquiera en lo que dignifica tu estancia, tu tránsito, tu presencia tal, omite tu necesidad real y adáptate, sea lo que sea que te coloquen. Yo lo pienso muy desfavorable. Yo pienso que tienen que verse ser adoptables. O sea, tienen que cumplir... Adaptables y adoptables, ¿no? Sí, o sea, tienes... Que es justo esto que decías, ¿no? Tienes que tener tales cualidades para poder seguir el nivel y que entonces en algún punto de la estancia aquí pueda ser adoptable. Y te tienes que ver adoptable, o sea, te tienes que ver un niño que aunque venga de un contexto bien turbio, entre muchas comillas, sí, tienes que ser un niño bien portado, tienes que ser un niño bueno, tienes que ganarte la confianza de esas personas que te están viendo para que entonces digan, ahora sí me lo llevo. Tienes que venderte bien, ¿no? Exacto, tienes que venderte, me lo llevo, le pongo este nombre y qué complejo porque es otra vez adaptarse a las lógicas de esa casa a la que vas a llegar, desprendiéndote o tratando de desprenderte de eso que ya traes de tu primera casa, de lo que te enseñan en tu segunda casa, entre muchas comillas también, y ahora lo que sea que te van a solicitar, porque es solicitarte, claro, sin que quieras o no hacerlo, solicitarte ciertas formas, ciertas conductas, para que aparte siga siendo adoptable, o sea, para que aparte yo tenga ganas de seguir manteniéndote como mi hijo, como mi hija. Y siempre la ventajota, el adulto, ¿no? Sí. Porque es, bueno, yo no te puedo dar la leche que te dan allá, Santa Clara, o no sé. Uh-huh. ¿A qué marcas no, verdad? No nos patrocinan todavía. Te daban la leche cara, acá yo te doy Nutrileche o Nutribono, ¿cómo se llama? Lactibú. Pues está chido, ¿no? Es mejor que nada. Es mejor que estés ahí todo desguanzado. Esperando a que yo llegue por ti a adoptarte, a salvarte casi. Sí, y siempre es agradece. Y un poquito tomando por lo que empezó este punto, bueno, este último punto, eso muchas veces lleva a que los niños busquen mañas para revictimizarse. Algo que yo escuché mucho de algunos chicos, chicas ahí, es que a los que iban ya en escuela, que pues obviamente eran los más grandes, uh-huh, porque preescolar sí había una educadora que iba a dar clases ahí. Bueno, aparte contemplen que a mí me tocó en pandemia, entonces, okay, o sea, el tiempo que yo estuve ahí fue durante pandemia, y muchos niños, o sea, les acondicionaron la ludoteca para tomar salón de clases ahí. Clases de repujado. Ajá, entonces cuando
chicos que sí iban a la escuela afuera, pues sí había situaciones como hubo queja, hubo algo porque el niño en la escuela decía, es que dame tu goma porque yo no tengo, porque yo no tengo papás. Dame tal cosa, o un niño en particular que me acuerdo mucho que él pedía comida, ¿no? O sea, también en la casa sí le mandaban comida, sí tenía sus cosas, pero él decía, es que yo no tengo papás. O no hacía algo y es que yo no tengo papás. Y o sea, tomaba mucho eso como de una manera ya que podría en algún momento dado, pues incluso ser muy perjudicial, ¿no? Diría por ahí, porque si eso es, no, comadre, si eso es en la escuela, imagínese después, ¿no? Imagínese con la novia. Ajá. Y aparte, quien va a vivir las consecuencias de eso, pues va a ser el chamaco, ¿no? Algo que también no tomaban en cuenta y que justo es esto que ustedes ya empezaron a tocar, es se echan la bolita entre adultos, pero quien carga con todo lo pesaroso de esa bolita son los niños. Sí. Es decir, se desadaptan, ok, salen de la otra casa, llegan a la casa hogar, se tienen que insertar ahí, tienen que funcionar. Se tienen que esforzar. Se tienen que esforzar por ser adoptados, se tienen que esforzar por cumplir ciertas características y cualidades y demás, construirlas si es que no las tienen de acuerdo a la institución, que la mayormente no, pasan ciertos trámites y a lo mejor se reinsertan en una casa que no es de su familia, porque ojo, también no necesariamente van a llegar a casa de personas ajenas, a veces están en juicios con familiares, pues. Sí. Familiares buscan eso. O los mismos papás a quienes se los retiraron, llevan un proceso legal y a lo mejor en algún momento pueden reinsertarse. Aparte de juicios que duran años, o sea, ni siquiera pueden ser candidatos a adopción porque no se libera su papel, porque el juicio que llevaron sus papás o familiares que solicitaron tener la custodia no se libera. Por una falta de ortografía. Por N cantidad de cosas, sí. No se liberan y pues hay niños que sus procesos duran a lo mejor hasta, en el caso de esa casa hogar, que los tengan hasta la adolescencia. Yo no sé si haya niños que hayan quedado ahí como de trámites inconclusos. Sí. Juicios inconclusos y hasta la adolescencia. Y como ella no podía estar, ya vete a otra, ¿no? Sí. Y supongo que tampoco se les informa de el proceso vacío, No así. Yo sé que tienen, o sea, que había niños que tenían había niños ahí como que estaban con procesos legales complejos. Ajá. Y que sí tenían como una atención psicológica particular, porque también había psicólogas clínicas ahí. Hasta donde yo tengo entendido, no se les da una información tan completa a ellos, ¿no? Incluso de cuando sí son adoptados, a lo más que se llega con ellos, pues es a las reuniones de los primeros acercamientos, es como lo que más, ¿no? Y es como, si les explican, oye, tu proceso ya llegó a este punto, hay alguien interesado, te vamos a llevar a conocer. Pero no es, te presentamos quiénes son, te gustaría conocerlos. Ajá. Porque también, entiendo que eso llega a ser muy complejo también, ¿no? Pues bueno, se mueven ahí cosas como medias chistosillas. Sí. Pero sí pasa mucho. No en mi turno. No se preocupe, señor. No te preocupes, niño. Psicólogo social. Pasa mucho eso también. En ese sentido, no dista mucho las formas de las casas hogar con con la UAC también. Con la familia y otras que toman y reproducen ciertas lógicas institucionales, que mucho es, no te pregunto, ¿tu cama la querías de Cars o de la Frozen? No te pregunto si te caen bien tus primos, pero cuando hay reuniones familiares, fuerzas quiero que juegues con ellos, ¿no? Y te digo, no, espera, estoy acá platicando con tus, vete a jugar con tus primos. O sea, todo eso se emite la palabra de la otra persona y termina siendo un guiño entre puros adultos, ¿no? Entonces, ese guiño es, la persona cubre como tus necesidades. Porque bueno, ahorita a lo mejor él nos habla rápido de ese formatito de lo quiero en rubio o lo quiero en pelirrojo. Sí. Este mismo niño, pero güero, ¿no? Y que ya hable bien y que sepa decir te quiero. Y que sí me diga mamá desde el principio. En esta metáfora chiste que hago, el niño o niña se tendrá que esforzar por hacerse güero o por hacerse rubio o por aprender a decir te quiero y decirle mamá desde el principio. Todo el esfuerzo, e incluso muchas veces yo diría sobreesfuerzo, se coloca en la labor, en la serie de labores conjuntas que tiene que hacer esta persona, que se tiene que vender bien para gustarle al ojo del comprador. Y que en ese guiño del adulto es, tienes una casa en Miami, ¿verdad? Guiño, cuando vayan de vacaciones, ¿verdad? Guiño. Sí, y 2 flamencos, guiño. ¿Sí me explico? Claro que ciertos requisitos también para personas de ciertos estratos socioeconómicos son tener 2 flamencos y una casa en Miami. Pero a los que
se han logrado esos procesos o que son candidatos para, es desde esta lógica de agradecer lo que te dan. Yo tengo un Mini Cooper, o ¿cómo se llama este? Desde Mr. Bean. Si apenas si cabemos yo cuando llevo a que bañen a mi perro Chihuahua. Y ahora quiero que quepa yo, mi morra y mi niño o niña, ¿no? Entonces, en cuanto a espacios, en formas de vida, hábitos de los papás, habilidades, tiempo para acompañarle y así un montón de cosas, pues tampoco se pone, pienso yo, tanto el ojo en lo podrás hacer o no, sino que se coloca en un guiño y te vas a abrir brecha. Ya encarregándote, ya le vas a agarrar la onda. Sí. Pero al niño o niña cuando se le da esta opción, ¿no? Es sobreesfuérzate para que logres irte allá con los flamingos a Miami, ¿no? Ahorita hemos estado hablando como de todas estas cosas que se le piden al niño y que un poco de intercambio se les da de comer y se les da un hogar y un lugar donde puedan dormir y un así. techo. Ajá. Un cartón y una mantita. Ajá. ¿Qué da la institución? ¿Qué herramientas les puede brindar la institución para que, además de que sea un niño adoptable, sepa querer? No sé. O sea, sepa que también, además de que se le da comida, techo y lo que quieren, una de las cosas que también debería de darse es el cariño, el amor, el respeto y todas estas como atenciones, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué da la institución más allá de todo lo que pide y que espera que el niño construya solito, ¿no? Nada. Nada, y me atrevo a decirlo así Pero no lo digas tan golpeado. golpeado. tan golpeado, porque si hay algo que a mí me movió tanto de trabajar en una institución así, es todo el tiempo se te prohíbe, todo el tiempo se te limita el ser afectuoso con los niños. Aunque digan ellas que no, que ahí incluso tienen ciertos rasgos católicos, y aunque digan que Diosito los quiere y los ama y uno tiene que ser bondadoso con los niños, es una realidad que todo el tiempo están prohibiendo. A mí me lo llegaron a decir así y tengo el nombre de quien me lo dijo por si un día lo escucha, señora Blanca. No te relaciones de más con los niños. Es una de las premisas. ¿Cómo te vas a relacionar de más o de menos? ¿Cómo te Porque, relacionas? bueno, Y aparte, tú no lo quieras porque ya Diosito ya lo quiere, ya. casi, Ya, ¿no? ya. Ellos lo argumentaban como, tú estás de paso, tú eres una empleada, no sabemos cuánto vas a durar, entonces es como, si no te vas a quedar aquí toda la vida, ni les digas que los quieres porque se van a acostumbrar a ti y después les va a doler. Sé que en la institución no se les da nada de esas herramientas así. Ajá. Esas herramientas los niños las construyen con las personas que estamos dispuestas a dar un poquito más de lo que se nos está solicitando en la institución, como laboralmente hablando. Perdón, y que aparte creo que ese más es solo ser empático, considerar a los morritos. Es solo dejar de ver a los niños como ellos institución económica monetaria. Es solo decir, no nada más es tu trabajo. Es que todo trabajo merece su respeto, pero no estás trabajando con una máquina, ¿no? O sea, que de repente se descompone y no hay bronca porque pues la reglas, le pones el engrane, lo que sea y ya le echas aceitito y ya gira otra vez chido. Hablando de pues la chiquillada, es que también es una labor de hay que sostener mucho. Y eso en cualquier lugar. Sí. Realmente, pero particularmente en ese tipo de instituciones donde estamos hablando de que sí, los niños vienen de contextos muy difíciles a veces. Sí, los que no vienen de contextos tan difíciles se pueden llegar a contaminar de los que sí, y no porque sean tóxicos o cualquier cosa, pero marca una diferencia, pues, ¿no? No es lo mismo convivir con personas que están en una onda casi pues, amor y paz todo el tiempo, a convivir con personas que vienen de contextos complejos, ¿no? Yo ahí tengo una hoja. Es que justo lo digo porque es una línea bien delgadita, o sea, yo por eso digo, es muy complejo, es complicado decirlo así, pues, pero es atrevido de mi parte decirlo así, pero al menos en mi experiencia y como yo lo he visto, sí cambian cosas. Sí, pues, pero es que quienes no nos relacionamos con personas de contextos bien difíciles. O sea, tan solo en la primaria, en la secundaria, a la que cada quien de nosotros fuimos pensando y fuimos a pública. Somos de cierto estrato alto, ¿no? ¿Me disculpará? Yo del Jefferson para arriba, sobre el cual, del Kansas City. ¿No? El Sun Hills Valley, el del Chabelo. En paz descansé. Diosito lo tenga en su gloria. Ajá. Nosotros mismos en cierto momento pasamos por una situación bien difícil donde apenas si la librábamos para llevar lonche, ¿no? Sí, claro. Sí. O para llevar lonche digno. No estoy de acuerdo con eso y sé que no lo dices tú, es el mensaje que transmiten estas instituciones, emulando también lo que la institución familiar quiere colocar y aparenta. Estamos pasando por esta situación,
pero en la escuela, chido, sonríe, diviértete, juega, no sé qué. Sí. Y olvídate de tal vez algo triste que estamos. Sí, déjale pongo aquí como si fuera una de estas opciones de las aplicaciones del celular, ¿no? Le quito ahí la palomita a sentir dolor. Sí. Omitir es duelo. Eso es lo que nos configura a todos y todas. O sea, todos en mayor o menor medida, intensidad, tal. Pasamos y venimos de contextos bien complejos, ¿sí? Y también bien difíciles. Sí, la única razón por la que estoy, digamos, colocándolo así es porque es una realidad que hay un borramiento de la historia. Bueno, de entrada, como cuidadoras, o que éramos cuidadoras, no podíamos enterarnos de qué estaba pasando. Nos enterábamos porque siempre está el contacto del contacto del contacto, ¿no? En los lugares. Sabíamos qué pasaba en la historia de cada uno de los niños, como tipo un secreto a voces, o sea... Nadie les podíamos decir a los niños, tú porque vienes a tal situación, cosa que tiene sus ventajas, pero también un montón de desventajas, porque es un borramiento total, es tipo de la noche en la mañana, la historia que tú traías se desaparece, tú ya estás acá, concéntrate aquí, esfuérzate aquí, piensa aquí. Eso viene arrastrando y que ese borramiento, justo como lo preguntaba Sandy, en colectivo ellos se sostienen de esa manera. O sea, en colectivo ellos construyen ese afecto, en colectivo ellos van también forjando estas maneras de canalizar sus problemas, porque yo no sé, o sea, si ellos uno, porque de repente piensa que los niños no platican cosas, no hablan, no tienen conversaciones como los adultos. Pero es una realidad que ellos se comunican de mil maneras. De mi parte, es un trabajo que se hace en la sombra. Yo lo he llamado así desde hace un tiempo. Sí. Uno decide implicarse hasta donde tenga que implicarse para que también ahí se puedan sostener a esas personas. Sí, por medio del afecto. Yo lo hice, yo sí lo logré. Yo hice muchos movimientos ahí que no necesariamente iban con la institución y por eso ya no continué. No, yo quería agregar algo. Agrégalo. De este último punto, beso a Gamboa. El Gamboa nos dijo una vez que... Te queremos, Gamboa. Que nosotros como psicólogos, psicólogas, trabajamos para las personas con las que trabajamos directamente, no para la institución que nos paga. Claro. Y siento que eso es justo lo que acabas de decir. Yo me puse ahí como Eli, en la sombra, desde donde me dejaba la institución, porque yo trabajaba con los niños, no porque me pagara la institución, ¿no? Y siento que eso es algo bien chido y que no solo psicólogos deberíamos llevar a la práctica, sino todos. ¿No? Y sobre esto de la contaminación, se me hace que no es la palabra más adecuada, chance, pero entiendo y creo que también se ejemplifica bien chido en la película de Calabacín y que es justo también lo que dice Celi. Los morritos en esa película, cuando llega Calabacín, leen el expediente y aunque está culero y aunque no está chido que se enteren así, de alguna u otra forma eso da pie a que sean empáticos con lo que le está pasando a cada niño o niña y digan, entiendo, no podemos hablar de tu historia porque la institución nos oye. O ciertas partes, ¿no? Ya después se hace por empatía. Ajá, se genera esto de, entiendo que seas así, entiendo por qué actúas así. Y no solo lo entiendo, sino acompaño eso que pasaste, que sé tu realidad y que vivimos esta realidad. Yo no borro ese pasado, yo no borro esa historia. Y siento que eso es algo muy valioso. Es justo esto que se le anula a las infancias, el pensar, no lo procesa así, como lo acabas de decir. Ajá. Suena muy así lo hace la lógica de un adulto, pero un niño... En su inocencia no. Es cierto, joven adulto centrista, tal vez no lo pueden colocar o verbalizar así como lo desglosó Andy o lo colocó Andy, pero el proceso lo hacen, o sea, el proceso lógico para llegar a esa empatía que hablas, Andy, y se hacen comunidad. Son más bien los adultos que tienen que trabajar en esos desprendimientos y en eso de lidiar con... nada más está de paso, es transitorio y nos vemos. ¿Por qué se lo colocan a los niños? Habrá también quienes, niñas, que sí, ni siquiera preguntaste, o sea, tú se lo estás colocando. Y yo colocaría que se apertura un punto de reflexión de quién tiene que hacer esas labores, quién tiene que trabajar en sus emociones, en cómo las expresa tal, para que ese te quiero no se convierta en un cierto torzón más al nudo en la garganta, ¿no? Que se le va a hacer después cuando lo despida. Así. Ya como último punto para cerrar, retomaríamos esta parte de lo simbólico económico, que también pues queramos o no colocar el mercado desde la cultura pop, ¿no? Sí. Es bien chistoso cómo luego hay datos en plan centros de adopción así, estoy hablando de Gran Bretaña. Las características de los niños, entre comillas, solicitados eran tipo del actor, ¿cómo? Daniel
Clifford, ¿o cómo se llama? Daniel Radcliffe. Algo así. Todos querían un Harry Potter. Y puede no ser necesariamente así, pero pues inconscientemente desde la cultura pop, lo que nos permea de ella Ajá. es pues buscar esas características, ¿no? Claro. Lo cual deja en desfavor a todo lo que el mercado no coloca como, en este caso, adoptable. Sí. ¿No? Moreno, color carbón, de los pelitos parados, que Sí. no se puede peinar ni con Al gordito. rastrillo para el arado. Es que le pones gel y limón y se le vuelve. No se puede peinar ni con yunta. Pero luego se extiende a que sea bien cariñoso, Sí. que sea bien creativo. Pues esa es tu chamba también. Sí. ¿No? Sí. Que llegue a un espacio donde le dotes de cosas y tú le destines tiempo para que pueda ser creativo y todas esas cosas. Pero que ya tenga empatía hacia mí, no tiene uno así. El mercado también ahí incidiendo para hacer a los niños y niñas más adaptables y, hay que decirlo, convenientes, prácticos a quienes los adoptan. Sí. Claro. Pienso yo a quienes los adoptan, enfocados, siento yo, aunque sea de manera inconsciente, a las lógicas de vida actuales. O sea, también adoptan a ciertos niños pensando en, tiene que ser aesthetic, ¿no? O sea, tiene que desear Aesthetic. todo, tiene que desear, Tienes que decirlo bien, perdón. tiene que desear todo esto que yo quiero que sea el mundo o que se mantenga en el mundo. Este niño tiene que desear ser supermillonario para entonces poder decir, yo te estuve quejo. allá. Ajá, sí, o Yo sea, me llevo al que va a ser estrella del rap. sí, o sea, también pensando en Yo eso. me llevo a conservar. Se objetiviza, ¿no? Oye, las habilidades, las características que incluso a veces existen se construyen de manera intersubjetiva, que ni siquiera es una sola persona la que puede ser el chistoso, el atlético, el estético o lo que sea, sino que necesita un gremio o ser parte de un grupo en donde se le nombre así. La intersubjetividad, ¿cuándo la piensas? Sí. Y no estoy diciendo, bueno, vas a llegar así también bien teórico, pero no es un niño a diseño, ¿no? A petición de, que tenga habilidades para la pintura, pues, ahí va. Habrá que también agregar ahí que no necesariamente es un formato oficial, pero sé que sí hay un formato donde sí pueden colocar como ciertas preferencias. Por ejemplo, digo, no necesariamente lo de los colores, no sé si les enseñen como tal un catálogo de fotos, yo pienso que sí hay, que no quieren por ejemplo, con antecedentes hereditarios de tales enfermedades, que no quieren que vengan de ciertos contextos. Sobre todo hay un montón de problema con niñas que vienen de asuntos de violaciones, porque eso les genera un conflicto a las familias que están en la solicitud de adopción. Sí. Yo no sé y no soy testigo de que esto sea para todos, porque yo sé que los procesos de adopción son muy complicados. Al menos en la institución estaba el murmullo ahí entre todas las muchas personas que trabajamos ahí, y se veía, se notaba, cuando, por ejemplo, en ciertos niños, que eran los niños pues más carismáticos, los güeritos, los niños más finitos, bla, 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 de acuerdo a los estándares de belleza de la actualidad, Sí. que eran los que se iban más rápido. Los Harry Potter. Y que se iban con familias que aparentemente se veían más adineradas, ¿no? O sea, sí se veía. No sé qué tanto vínculo haya o no, porque también a lo mejor eran familias que daban donaciones chonchas o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero sí sabía que en esos formatos sí hay ciertas maneras de solicitar. No quiero niños que tengan ciertos antecedentes familiares de cierto tipo o de enfermedades, o que no venga de tal condición, o que no tenga tales antecedentes, que sean de cierta edad. Por ejemplo, pasa mucho con los niños adolescentes, que en esa caso, les digo, hasta ahí llegaba la edad máxima, adolescencia, creo que eran 12 años. A partir de los 12 ya los mandan a otros lados. A partir de los 12, y eso cosa bien interesante, ya no hay casas hogares subrogadas, ya son del DIF. Entonces, había niños, imagínate los que cumplen los 12 años, y los tienen que mover de estas casas que vienen de alguna manera particular a estancias públicas y que tienen un montón de cosas, hablando de adolescencia, tan solo. Sí. Y un niño así de, pues yo solicito que mi papá no sea un imbécil. Sí, o sea, ahí más bien la pregunta es si quieren un hijo. Pero Es muy complicado, y aunque ellos digan, o sea, aunque te puedan decir no y tengan las pruebas para decirte no, mira, ese es el proceso, sí se ven, o sea, sí se llegan a ver cosas como, es que esos papás se veían
bien parados, la neta. Ajá. Y se llevaron al niño más guapitón que llegó, ¿no? Y casi que ese niño acaba de llegar un mes y hay niños que llevan aquí 4 años. Pero eso es hasta denigrante, pues. Sí, porque finalmente sostiene también un montón de discursos de discriminación, de segmentación, y muchos discursos que en la actualidad también, cuando dije esos términos de moda, pues justamente se está trabajando por deconstruir y decir no al racismo, no a la discriminación, no a las fobias humanas y demás. No a los papás imbéciles. No al adultocentrismo, sí a una crianza respetuosa. Insisto, en la neta no me consta que en esa casa hogar pasara así, pero se veían cosas, se leían cosas. Entonces, pues ya para ir cerrando el episodio de hoy, que se llamó ¿Quiere alguien pensar en los niños? Por favor, Diosito. ¿Qué nos quieres agregar? Pues más que agregar, colocar una idea con las preguntas que me voy, o por lo menos con una pregunta que me voy, que sería cómo proponer en esos espacios, más bien en esas instituciones, colocar el espacio para escuchar de necesidades reales de los niños. Pienso que también las atenciones psicológicas no necesariamente van de las solicitudes de los niños. Las pienso muy encausadas. Te sientes mal, ¿verdad? Porque perdiste a tus padres, ¿verdad? Te sientes muy mal, ¿no? Yo creo que sientes un vacío. Pero pienso que el mensaje no dista mucho en algunos casos. Me llevo esto, cómo proponer un espacio en esas instituciones para sí escuchar la necesidad. Yo me quedo pensando, porque creo que es algo en lo que nos faltó como profundizar más, el después, una vez que se van, que se genera, que acontece una vez que salen de la institución. Me quedé pensando mucho en esto de la psicóloga ambiental, porque es algo que no había escuchado antes, y porque creo que la institución, o al menos de la institución que nos platicas y que seguramente tiene muchas otras similitudes con otras, desaprovechan las cosas que tienen ahí. Me refiero a, si yo institución tengo vacantes para una psicóloga ambiental o yo institución tengo una vacante para atender al grupo rojo, pues entonces voy a hacer mi mejor chamba para contratar a alguien que neta sí haga su trabajo, ¿no? O sea, creo que no aprovechan eso que tienen ahí y que también tiene un sentido, pues, del por qué no lo aprovechan. Pero me quedo pensando en eso. Yo creo que justo como ese espacio en donde se pueden hacer un chorro de cosas bien, pero que no se hacen porque se puede, pero no se puede, pero se tiene, pero no se tiene. Algo que puede sí ayudar, independientemente si se tiene o no se tiene. Por ejemplo, cosas, hablo como más en lo material, o el recurso, propiamente hablando. Algo que sí puede ser muy útil es la implicación. O sea, una implicación bien conducida, bien dirigida, te lleva a saber que quien puede sufrir también por la ausencia y por el desprendimiento y el desapego de alguien, pues es un adulto. A mí me pasó, particularmente con un niño, a quien yo quise mucho en ese espacio, que se va adoptado en condiciones que a mí no me gustaron que se fuera adoptado. Que a lo mejor si dice la chaviza por ahí, si like para parte 2, que yo te decía, bueno, a mí me pasó eso, pero también uno tiene que aprender a decir, no son mis niños, estoy aquí de paso. Y quien tiene que repasar eso un montón de veces es uno también. Sí. O sea, quien tiene que decirse a sí mismo, aguanta vara porque tienes que trabajar. Sí, yo trabajo con los niños, pero sí la institución me paga. Y sí, necesito conservar mi trabajo. Y sí, es un bien económico que me viene bien porque me mantiene. O muchas cosas de ese tipo. Sí. Pero que eso no significa, tengo que estar al 100% poniéndome la camiseta con la institución. Y tampoco significa tengo que estar al 100% con los chamacos. Sí. Hay que buscar los balances. Tienes que encontrar balances en donde ese trabajo, por eso yo decía, se hace mucho en la sombra. Porque no quiere decir que es en la sombra a la sombra de la institución, sino en la sombra donde la institución no alcanza a veces a hacer análisis o a llevar su panóptico. O tener ganas de hacerlo. O tener ganas de hacerlo, porque muchas veces se dan cuenta, ¿no? Pero que es muy importante saber colocar que con la implicación, hasta dónde te vas a colocar, que es lo que algún día hemos platicado acerca de los límites. Los tienes que establecer de acuerdo a tu función, de acuerdo a lo que puede ser práctico o no para ti, a lo que puede ser riesgoso o no para ti o para los niños, a lo que puede ser riesgoso incluso para la institución y que por lo tanto por extensión te va a ser riesgoso a ti incluso en lo legal o cosas así. Sí. Uno tiene que pensar mucho esas cosas. Yo soy una antes de la casa hogar y otra después de la casa hogar. Y mi formación ha tenido mucho que ver después de la casa hogar, ¿no? Porque empecé a ver condiciones, cosas, emociones, niños, personas que marcan
o al menos a mí me marcaron, y yo más bien me quedo como pensando en, como sociedad, de repente uno no se pregunta para dónde van los impuestos. Hay una queja constante de, chale, me toca pagar un montón de impuestos y más ahorita con las nuevas reformas del SAT. Es una realidad que uno no se pregunta a dónde va ese dinero. Sí. Es una realidad que debemos ir más allá del decir, pobrecitos, voy y les dono ropa, voy y les dono comida. Porque hay un montón de cosas que podemos hacer como individuos, como colectivo, como toda la sociedad, como familia, lo que sea, sí, para poder pararnos en esos lugares y aportar algo. Preguntar cosas, informarnos de cosas. Sería muy bueno meternos a internet y de repente googlear, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos para adoptar? Uh-huh. Aunque yo no tenga la intención de adoptar, aunque yo no tenga los elementos para adoptar. Sí. Pero también saber qué está pasando con esas personas que en algún momento, bueno, que ya son parte de la sociedad, pero que en algún momento cuando salgan de esa institución, ya sea porque van a otra familia o porque van a otra institución, casa hogar, adolescentes o adultos, ¿qué pasa con esas personas? O sea, que esas personas van a ser parte de la sociedad que, nos guste o no, a veces es funcional, a veces no, y a veces es muy conflictiva. Pueden sostener discursos como esos niños que vienen de familias problemáticas van a ser problemáticos y van a ser también alcohólicos y van a ser también drogadictos y lo que sea, pero que no necesariamente ha tenido que ser algo que ellos hayan decidido. Es un estigma que también puede atravesarles desde entonces y que porque ese estigma les atraviesa no los adoptan, no pasan los filtros, shalá. O sea, salen de esa casa y van a otra y es conflicto y conflicto y conflicto. Yo me quedo con eso, yo sugiero eso. Yo cada que tengo la oportunidad lo coloco de esa manera. Infórmate, o sea, que es importante informarnos de eso, qué está sucediendo en las casas hogares. Más allá de si tenemos deseo o no de adoptar, que incluso San Barrial podría ser un espacio, bueno, que puede aportar o colaborar. Acá estuvimos el equipo Matrioshka, Gato, Eli, Andy. Nos vemos en el episodio número 5. Gracias por habernos escuchado en este episodio. Los esperamos la próxima semana con el siguiente tema que se titula Los estigmas a partir del diagnóstico. Estaremos abordando brevemente, haremos un recorrido acerca de cómo es que los estigmas pueden pesar mucho, cómo es que el diagnóstico puede incluso llevar a juicios de valor y sobre todo de las instituciones. Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, gracias por escucharnos.